Cómo obtener estadísticas en Ofimedic 7. Bienvenidos al sistema de cursos de Ofimedic. En este nuevo vídeo vamos a intentar explicarles cómo pueden obtener estadísticas acerca de lo que están realizando en la consulta o en el centro médico. Este capítulo para nosotros es sumamente importante, dado que les explicará cómo analizar la información que han generado en el sistema. La mayor parte de cursos que pueden ver dentro del capítulo de cursos de Ofimedic están destinados acerca de cómo pueden gestionar los datos de manera que puedan trabajar de una manera rápida e inmediata con la agenda, con la historia médica, con la facturación, con las ventas, de manera que puedan luego obtener informes, estados, etcétera, etcétera. Pero posteriormente llegará un momento del día, del mes, del periodo en el cual nos encontremos con la necesidad de que queramos saber qué está ocurriendo en nuestra consulta, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, qué ingresos tenemos, dónde podemos mejorar, qué actos médicos hemos realizado más, qué actos médicos hemos realizado menos. Para obtener esta información en Ofimedic tenemos múltiples apartados, pero es muy importante que antes que nada lo que puedan es configurar debidamente y correctamente el sistema. Insisto, esto ya se explica en otros vídeos sobre cómo es cuál es la manera idónea para trabajar, pero fruto de cómo tengan configurado el sistema podrán obtener de manera luego más sencilla la información. Por ejemplo, si yo quiero saber, un ejemplo muy sencillo, todos los pacientes que son de Barcelona o de Madrid o de Sevilla o de Valencia o de Pontevedra, está claro que vamos a tener que indicarle la población al paciente para luego la población o la provincia correctamente para posteriormente obtener esa información. Ahora les explicaremos cómo podrían obtener, por ejemplo, pacientes que sean de cada población, pero podemos tener otras necesidades. Por ejemplo, lo que queremos medir es nuestra actividad en la área de recepción. Para ello, lo principal debería ser pues qué médicos tenemos para poder medir la actividad de los médicos y luego posteriormente analizar un poco qué visitas se presentan, cuáles no, cuáles han caducado, cuáles han anulado, cuáles han llegado. Es decir, podríamos luego posteriormente analizar mucha más información. Entonces vamos a insistir sobre todo en aquellos 4 apartados principales. El primero de todos es, prácticamente todos estos apartados se configuran en la configuración. Nosotros los vamos a llamar etiquetas. Es decir, es lo que nos permite etiquetar fácilmente cada cosa que hagamos para posteriormente luego poder analizar cada una de las etiquetas. Incluso poder obtener cruces de datos. Es decir, podríamos querer saber todos aquellos pacientes que han venido en un periodo de fechas en concreto, que han sido atendidos, por ejemplo, por un médico, que han finalizado, que han tenido un tipo de consulta y que además han hecho un tratamiento determinado. Eso significa que tendríamos que identificar al médico, tendríamos que identificar el tipo de acto médico previsto en la consulta y posteriormente tendríamos que indicar el tipo de tratamiento. Por eso es importante que sepamos cómo configurar el sistema para que posteriormente de una manera fácil no tengan que darle a muchos botones, sino que ya obtengan el listado o la lista preparada. Lo principal de todo que tenemos son los usuarios y los facultativos. Aquí vamos a determinar todos y cada uno de los usuarios facultativos. Este capítulo de cómo configurar ya se explica en el apartado de configuración, donde se realiza una introducción acerca de esto. Incluso en cada una de las áreas médicas, de los cursos que tenemos de cada área médica, ya sea de recepción o médica, etcétera, etcétera, ya se explica cómo configurarlos. Pero vamos a hacer especial hincapié aquí para que vean cómo se realiza. Entonces aquí tenemos los usuarios facultativos. Cada usuario y cada facultativo es el que puede trabajar con el sistema. Cada facultativo es el que realiza actos médicos. Podemos dar de alta aquí usuarios que no tienen permisos médicos, usuarios que tienen permisos médicos que no son médicos y usuarios que son médicos o que son enfermeros o que son auxiliares, personas que pueden realizar. Entonces podremos analizar posteriormente la actividad que ha hecho cada usuario y dentro de la historia médica que ha hecho cada uno de ellos. Esto lo veremos. Pero es importante etiquetar a cada médico.
Otra de las cosas que tenemos que etiquetar en administración son las referencias de los pacientes, de parte de quién nos vienen. Posteriormente nosotros podemos necesitar saber cuántos pacientes nos vienen de internet o de amigos y familiares o de otros pacientes. Si nosotros lo etiquetamos aquí correctamente podremos obtener estadísticas. Y a su vez, como estas estadísticas, como estas referencias están vinculadas a ventas, podremos obtener los ingresos que nos han realizado. Pues si somos, por ejemplo, un centro médico de traumatología y hay un polideportivo que nos manda a los pacientes que se estropean, entre comillas, podríamos luego saber los ingresos que hemos obtenido, bien, para agradecérselo posteriormente. Otra de las cosas que tenemos que hacer es gestionar los tipos de cita. Esta sección es importante. El tipo de cita es la que la persona de recepción toma nota. Cuando llama a un paciente en concreto y quiere una visita para pediatría, o si yo soy un centro médico de ginecología, yo puedo etiquetar, pues esto será una primera consulta, esto será una revisión, esto será pues una citología, esto si yo soy un traumatólogo, pues una primera, una consulta. Al fin y al cabo, esto lo que nos indica un poco es a qué va a venir ese paciente. No corresponde luego con la realidad del motivo de consulta, dado que ese motivo a menudo lo que hace el médico es indicarlo dentro de la historia médica. Pero si previamente podemos configurar algo, luego podremos analizar cuántas visitas médicas hemos tenido de ese algo. Normalmente, repito, son revisiones, curas, primeras, pero en función de la especialidad médica el paciente ya nos indica cuando nos llama por teléfono qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, si es un centro médico de estética y el paciente quiere un Botox, podemos dar de alta un tipo de visita que se llame Botox. Luego, posteriormente, el paciente cuando viene y está con el médico, no se realiza un Botox, sino que se realiza otra cosa. Pero en el tipo de cita tendremos un Botox, porque luego podremos saber cuánta gente ha venido interesada por el Botox. Si yo soy un paciente que viene, pues por ejemplo, por una revisión dental, puedo dar de alta un tipo de visita médica que lo llame revisión dental, para que luego pueda saber cuántos pacientes han venido. Posteriormente veremos lo que se han hecho, como he dicho antes, pero de entrada analizaremos esa información. Otra de las cosas que podemos configurar son los tipos de documentos administrativos. Este no es muy importante en el análisis estadístico, pero por ejemplo, si tenemos configurado un documento del LPD, podríamos analizar cuántos pacientes le hemos entregado el documento del LPD y a cuáles no. Otra de las cosas que tenemos son los servicios y artículos. Es decir, aquí damos de alta todo y cada uno de los actos médicos que nosotros ofrecemos. Si los tenemos debidamente configurados con los precios, no solo podremos saber lo que tenemos que cobrar por cada acto médico, sino luego podremos obtener los ingresos obtenidos por cada acto médico. En el caso anterior, pues si un paciente viene y se hace citologías, podríamos obtener estadística de cuánto ingresamos por citologías. Bien. Más o menos esto es en general. Otro apartado importante, hasta aquí hemos llegado más o menos al área de recepción. Hay algunas cosas más significativas, como podemos hacer tipos de bono, tipos de presupuesto, que también nos ayudarán a identificar cuántos bonos hemos entregado a cada paciente de cada tipo y en general, y cuántas sesiones han consumido, cuántas no, etcétera, etcétera. Igual con los presupuestos, podíamos identificar tipos de presupuesto y posteriormente hacer un análisis y un estudio de cuántos presupuestos hemos entregado de cada tipo, cuántos han aceptado, cuántos no, de manera que podríamos decir, oye, pues este tipo de presupuesto resulta que la mayor parte no nos lo acepta y resulta que pues vamos a analizar el motivo, igual es que vamos muy caro, igual que nos explicamos muy bien, pero en cambio este otro, pues por ejemplo, sí que nos lo aceptan. Toda esta información puede ser muy útil. Si lo tenemos bien organizado, esto luego es mucho más inmediato. Tenemos esto más o menos en el área, lo que llamamos de ventas. En el área de historias médicas veremos que se explica en la historia médica, pero cuando tratamos a un paciente tenemos la visita médica, que es la que, como he dicho antes, le ayuda al médico a indicarle. Si por ejemplo viene un paciente para realizarse, pues lo que decía antes, pues en el caso de estética un Botox, pues posteriormente el paciente igual se está haciendo otra cosa. O si el paciente llama a pediatría para decir que viene para consulta normal, pues tendremos en la agenda una consulta normal. Aquí veremos que tenemos tipos de tratamiento, tipos de diagnósticos, tipos de prueba, etcétera, etcétera. Para nosotros este es un capítulo importante. Nosotros posteriormente querremos analizar cuál es la actividad médica que realizamos. Y la actividad médica normalmente se mide de dos maneras distintas. O bien la medimos con diagnósticos o bien la medimos con tratamientos. Cuando viene un paciente y yo diagnostico y el centro médico diagnostica, podemos tener tratamientos dispares. Con lo cual, por ejemplo, si me viene
un paciente pues que le duele la cabeza, bien, pues por ejemplo el tratamiento puede ser una recomendación o puede ser una receta. Cuando viene por ejemplo un paciente que quiere realizarse, en el caso de que hablábamos antes, un Botox, yo puedo tener definido un tipo de tratamiento de Botox. Es decir, es importante que utilicemos uno de los dos, o diagnósticos o tratamientos, muy útil en función de nuestra especialidad. ¿Esto para qué nos será útil? En primer lugar, nos será útil para que cuando accedamos a la historia médica de un paciente, nosotros sepamos perfectamente bien a qué ha venido ese paciente, qué le hemos diagnosticado. Por ejemplo, aquí veremos que nosotros tenemos cargado el CIE-10, que hay 28.000 tipos de diagnósticos, pero no es obligado. Es decir, esto hay una opción en la configuración que permite cargar todos los tipos de diagnóstico CIE-10, pero no tiene por qué ser así. Podríamos dar de alta los diagnósticos tipo que entregamos. Si soy un centro médico yo de pediatría, pues tendré 20 tipos de diagnósticos entregados, con lo cual generaré 20 tipos de diagnósticos y ya está. Lo mismo con tratamientos. Yo puedo acceder a administración, historias médicas y determinar tratamientos, y a partir de aquí determino mis tipos de tratamiento. Lo mismo. Al fin y al cabo, repito, esto solo es una etiqueta que nos ayudará mucho luego a poder analizar cuántos pacientes nos han venido por un diagnóstico y cuántos por otro. Posteriormente podemos ver si lo hemos tratado o no, porque el diagnóstico tiene una marca además, si está realizado o no, que significa que está tratado, porque puede ser que analicemos todos los pacientes que nos vienen de un diagnóstico, a cuáles los tratamos y cuáles no, porque podría estar supeditada a medicina privada, que eso implique, por ejemplo, un coste, y el paciente, como tiene un coste, se lo piense. Y así también nos ayudaría a saber, cuando accedamos a la historia médica, en qué le ocurría a cada paciente que ha venido y qué le hemos hecho y qué no le hemos hecho. Luego ya veremos dentro de la histórica cómo hemos hecho, cómo hemos solucionado esa patología, ese diagnóstico o ese tratamiento. Otra de las cosas que podemos hacer en historias médicas significativas son tipos de intervenciones. Cuando realizamos intervenciones quirúrgicas podemos tener tipos de intervención quirúrgica. Pues nosotros lo que haremos será definir nuestros tipos de intervenciones para luego analizar cuántas intervenciones hemos hecho de cada tipo. Bien, esto en general lo que nos permite sobre todo es etiquetar. Ahora me ciño a las 4 cosas más significativas que nos ayudarán posteriormente a analizar esa información. No quiero en este vídeo tampoco ser extremadamente extenso, sino que lo que quiero es que se hagan una idea de cuáles son los valores más importantes a etiquetar, como digo. Entonces, para insistir en ello, vuelvo a repetir lo mismo. Tenemos que dar de alta a los usuarios facultativos, tenemos que dar de alta las referencias de pacientes si queremos usar dichas referencias de pacientes como análisis estadístico, tenemos que dar de alta los tipos de visita, principalmente si tenemos tipos de visita en los cuales el paciente ya suele indicarnos cuando nos llama qué es lo que se va a hacer. Recordemos que en la visita médica tenemos un campo que es el tipo de visita y que otro campo que es el motivo, que el motivo es un campo de texto. Yo puedo poner que soy de pediatría, que ese doctor es pediatra y que el tipo de visita es una revisión, y en el motivo pongo pues que tiene fiebre. ¿Ven? Como es una nota que está realizando personal de recepción no se le presupone cualificado para que determinar el diagnóstico. Esto posteriormente lo determinará el médico dentro de la historia médica. Luego tenemos los servicios de artículos, que es lo que vendemos, y luego tenemos principalmente lo que son los tipos de diagnóstico y los tipos de tratamiento, y si realizan intervenciones, los tipos de intervenciones. Hay más cosas, porque podían dar de alta tipos de recetas médicas para luego posteriormente saber qué recetas se entregan más y cuáles no, qué medicamentos se entregan, posteriormente luego puedan pelearse, entre comillas, con el laboratorio en concreto, porque está emitiendo muchos medicamentos de dicho laboratorio. Podría indicar pruebas que solicita a terceros para luego analizar cuántas pruebas ha realizado y ha entregado a cada laboratorio en cuestión que realiza pruebas, bien, para luego poder negociar con ellos. Todo esto en función de si lo tenemos más organizado y además lo usamos, nos permitirá luego tener esa información más estadística. Bien, visto esto, vamos a ver ahora cómo lo gestionamos. Vamos a ir cerrando ventanas. Y aquí nos iremos a la agenda de trabajo. Como hemos visto siempre en muchos vídeos, cuando nosotros vamos a la agenda de trabajo, voy a la agenda que tenga días, cada visita médica tiene un tipo de visita médica. Por ejemplo, esto es una visita de tipo evolución. Esta visita médica de aquí de Juana es una visita de tipo analítica. Como estas visitas además pueden venir y pueden tener estados distintos, esta está finalizada. Por ejemplo, podríamos decir que Andrés de Ramos nos ha anulado. Posteriormente, ¿qué podríamos saber? Cuántas visitas han venido y cuántas no.
podríamos acceder a la lista de visitas médicas. Aquí podríamos ver las pendientes en estudio, las finalizadas, la revisión, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si vamos a general, aquí nos aparecerán todas las visitas. En todas las visitas, en todas las listas de datos, perdón, nos aparecen muchos campos. Esto se explica en el vídeo de listas de datos. Pero aquí veremos que nosotros podemos jugar y analizar. Si yo quiero ver todas las visitas que han estado finalizadas, aparecerán las que están finalizadas. Si quiero ver las que son todas del tipo analítica, nos aparecerán las del tipo analítica. Si queremos ver todas las analíticas independientemente del estado, nos aparecerán. Si quisiéramos ver de todas las visitas analíticas para ese periodo de tiempo, agruparla por estado, podríamos acceder a agrupar aquí, arrastrar la columna de agrupado, contraemos y veremos, mira, pues de las finalizadas 115 están caducadas, 8 en espera y 37 finalizadas. Es decir, gracias por ejemplo a estas dos etiquetas tenemos la posibilidad de reorganizar y filtrar estas listas de datos. Podríamos jugar por cualquier valor. Por ejemplo, tenemos el médico, pues todas las que han venido del doctor Carlos Mora. Tenemos por ejemplo también la referencia del paciente que nos aparecerá por aquí en alguno de estos campos. Podríamos indicar, no sé dónde está ahora, pero está por uno de estos de aquí. Podríamos filtrar por todos los pacientes que vienen de parte del doctor del club de fútbol, bien, y que además han hecho esos tipos de cita en concreto, bien, con lo cual lo que han sido atendidos por Carlos Mora. Es decir, podemos aquí jugar fácilmente. En cualquier caso, en Ofimedic ya tenemos, tanto para tipos de visita como para otros, una serie de listados predefinidos que ayudan a hacer esta estadística. Por ejemplo, si queremos ver las visitas médicas agrupadas por facultativo, podríamos acceder aquí. Seleccionaríamos el periodo de las visitas, podríamos determinar si queremos un médico o no, podríamos determinar aquí el estado. Por ejemplo, vamos a analizar todas las visitas médicas que han finalizado todos los médicos en este periodo de tiempo, y aquí podríamos decirle si queremos ver el detalle o solo queremos ver la gráfica. Vamos a decirle que sí, que quiero ver el detalle. El sistema nos muestra una lista y, como veremos al final, nos muestra una gráfica evolutiva estadística indicándole todas las visitas finalizadas para el conjunto de médicos, de manera que posteriormente aquí podemos ver la evolución. Tenemos una gráfica pastel y tenemos una tabla en donde nos va indicando el número de visitas médicas finalizadas por cada médico y por cada mes, el porcentaje de esas visitas de ese médico respecto a los otros médicos en ese mes, y el porcentaje de las visitas médicas de ese médico respecto al conjunto de médicos. Con lo cual, luego tenemos una información estadística de, por ejemplo, visitas médicas. Si yo me voy, por ejemplo, a consultar pacientes y me voy a la lista de pacientes, pues por ejemplo aquí podríamos hacer lo mismo. Quiero ver todos los pacientes que nos vienen de parte del doctor. Aquí tenemos de referencia, pues voy a agruparlo, por ejemplo, por referencia, y lo voy a contraer, y aquí ya me está diciendo pues que en blanco tengo 139, amigos y familiares tengo 8, del club de fútbol tengo 4, pero como hemos visto antes, también tenemos listados predefinidos. Yo, por ejemplo, tengo aquí listado de pacientes por años. Bien, altas de pacientes por años. Pues si yo quiero comprobar durante los 5 últimos años cómo hemos ido de altas de pacientes, pues aquí nos indicará para cada año la evolución de las altas de los pacientes comparándola con los demás, para ver si estamos siguiendo una trayectoria parecida o vamos a la alza respecto al resto de años. Si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, un listado de alta de pacientes por referencia que es parecido al que hemos hecho aquí, yo seleccionaría el periodo en cuestión y aquí podría seleccionar un médico o no, y aquí vería de cada referencia de pacientes la evolución que hemos tenido de altas, bien, para que podamos luego analizarlo. Con esto, repito, analizamos nuestra trayectoria médica, por ejemplo, y los datos relacionados con los pacientes. Otra de las cosas que podemos analizar posteriormente también, entre otras cosas, como hemos visto antes, ¿bien?, pero es las más significativas, ¿bien?, tenemos aquí una lista de situación de pacientes. En situación de pacientes nos aparece para un periodo de tiempo que hemos seleccionado el volumen generado por todos los pacientes. Aquí tenemos visitas registradas, visitas pendientes. Si yo quiero ver quién es el paciente que nos ha presentado más veces, pues veo aquí, y aquí veo que este paciente nos ha presentado en 28 ocasiones. Si yo quiero ver el ticket medio, pues aquí obtendré el paciente que tiene un ticket medio más alto, pues tiene un ticket medio de 11.000 euros. Bueno, desde aquí tengo más información estadística. Si quiero llegar a información de un mapa de pacientes, por ejemplo, para obtener dónde están ubicados mis pacientes, pues el sistema automáticamente, estadísticamente, va buscando toda la dirección de cada paciente dentro de lo que es según sus coordenadas, según sus direcciones, y nos va a dibujar la ubicación de los pacientes. También podríamos acceder a recepción pacientes. Y desde aquí, como tenemos el campo, esto lo voy a desagrupar, como tenemos el campo de población,
que lo tenemos aquí, yo podría decir cuántos pacientes tengo de Alcobendas y automáticamente me aparecerían todos. En la barra inferior siempre nos indica número de registros, un número barra otro número. El primer número es el número de registros que visualizamos y el segundo número es el número de registros totales. Nos está diciendo de 245 pacientes, 2 son de Alcobendas. Si quisiéramos agruparlos por población, haríamos lo mismo y aquí veríamos, lo vamos a contraer, veríamos todos los pacientes por población. Pero, repito, como hemos dicho antes, ya tienen listados predefinidos que ayudan a resolver normalmente estas casuísticas. Como nosotros también realizamos ventas en el sistema que se explica en el capítulo de ventas, y aquí ya nos indica lo que hemos vendido, también podremos acceder a la lista de finanzas ventas y analizar todas las ventas. Podríamos seleccionar un periodo, un médico o todos, y desde aquí tenemos lo mismo. Aquí tenemos todos y cada uno de los campos que se han generado con los totales, etcétera, etcétera. Si nosotros quisiéramos filtrar todos los pacientes que se han hecho, por ejemplo, un acto médico en cuestión, una mesoterapia, pues aquí nos aparecerían todas las ventas que hemos obtenido de mesoterapia. Si quisiéramos ver, además de los mesoterapia, cuáles han hecho pues un doctor en concreto, pues podríamos buscar aquí el doctor, que lo tenemos aquí, y filtrar por el doctor, con lo cual nos aparecerían solo los actos de dicho doctor. Bueno, en general, muchas opciones de filtros para que puedan buscar y agrupar. Como en cualquier listado, en cualquier lista disponen de listados. Si yo quiero ver un listado de ventas por servicios de artículo, le diré el año en cuestión, porque son anuales, y él nos indicará para cada artículo o servicio que tenemos dado de alta lo que hemos vendido cada mes, el total. Bien, nos indicará para que podamos ver una evolución clara de todas y cada una de las ventas. Si queremos ver, por ejemplo, un listado de ventas comparativa de los 5 últimos años, igual que estábamos viendo de los pacientes dados de alta, pues aquí nos aparecería la evolución de ventas que hemos tenido para cada año, con lo cual con las mismas gráficas y con los mismos valores, más estadística. Si nosotros, por ejemplo, queremos ver los diagnósticos que los médicos han emitido, desde historias médicas podríamos acceder a, por ejemplo, a la lista de diagnósticos, seleccionar un periodo de tiempo y aquí nos aparecerían todos los diagnósticos que hemos emitido en el sistema para ese periodo. Y aquí podríamos hacer lo mismo, buscar y determinar, quiero ver cuántos abortos ilegales hemos generado. Pues uno, repito, todo esto es falso. O le digo, vamos a agruparlo esto por tipo de diagnóstico y lo vamos a contraer y aquí nos aparecerán. Y tenemos lo mismo, listados de diagnósticos por tipo, para que para ese periodo en concreto obtengamos una evolución aquí, porque hay pocos, bien, de cada diagnóstico que hemos emitido. Como decíamos antes, esto es lo que el médico pondrá. Si el médico no emite un diagnóstico o un tratamiento en la historia, esto nunca lo vamos a obtener, porque si el médico solo escribe un texto, no podremos analizar por ese texto. Aún así, existen sistemas en historia médica, hay una lista denominada todas las actuaciones que tenemos aquí, todas las actuaciones. En esta lista de todas las actuaciones nos aparecen todas las actuaciones médicas que cualquier médico ha hecho. Como veremos, aquí tenemos de todo, visitas médicas, exploraciones, diagnósticos, etcétera, etcétera. Como bien saben, en cada visita médica tenemos también la posibilidad de indicar textos médicos, con lo cual cuando el médico viene, pues vamos a indicar nosotros pues qué es lo que se le ha hecho a cada médico en cuestión y lo escribimos como un texto en el caso de que no utilicemos pues repito, alguna etiqueta. Bueno, pues si nosotros, por ejemplo, tuviéramos la mecánica habitual de no generar un diagnóstico, por ejemplo, de tumor carcinioide, bien, y quisiéramos analizarlo, podríamos venir aquí a observaciones y buscar, quiero ver todos aquellos actos médicos donde yo he escrito tumor de este tipo, y automáticamente nos aparecería. Podemos buscar porque empiece, que contenga, que finalice, bueno, podemos buscar por muchos valores, con lo cual nos permitiría también buscar dentro de todo el manojo de actos médicos que tenemos cuántos hemos escrito determinada cosa. Lo mismo ocurriría en la historia. Si nosotros nos vamos a la historia médica de este paciente y el médico está, y ahora saltándonos un poco las estadísticas, pero solo para que lo sepan, cuando yo me voy a la historia médica donde nos aparecen, por ejemplo, todos los actos médicos de aquí, si yo en una historia médica quiero buscar dónde he escrito la palabra tumor, veremos que automáticamente el sistema nos busca dentro del conjunto de actos médicos del paciente donde he escrito tumor, con lo cual la búsqueda es más inmediata y es más sencilla. Pero siempre es interesante etiquetar, porque si yo escribo tumor en un texto normal y no le pongo un diagnóstico, en este caso sí que le he puesto diagnóstico, me será más difícil
luego analizar esa trayectoria. Bien, hay una serie de gráficos. Hemos visto ahora que yo puedo acceder a cualquier lista de datos. Podría acceder a listados de artículos, de consumos, de cualquier cosa, pedidos, cuáles artículos consumo más, cuáles menos, ventas, caja, presupuestos, lo que veíamos antes, cuántos presupuestos hemos emitido de tantos tipos, cuántos presupuestos de artroscopia hemos hecho, y déjamelos agrupar por estado para yo ver, pues voy a contraer cuántos tengo aceptados, cuántos tengo en edición, cuántos tengo finalizado, y aquí tenemos más listados por estados, comparativos por tipo, etcétera, etcétera. ¿Ven? Hay muchos. Y depende un poquito de lo que queramos analizar en cada caso. Tampoco se trata de complicar extremadamente la vida al usuario, pero sí que es importante que determine cuáles son aquellas etiquetas que son más significativas para él. Con el fin de mecanizarlo un poco y ayudarlo, en Ofimedic tenemos una sección en estadísticas denominada estadística. Aquí en estadística tenemos ya estadística de todo tipo, es decir, si yo quiero hacer estadísticas de ventas, pues aquí me van a aparecer automáticamente todos los listados de estadísticas de ventas, que si yo quiero ver, por ejemplo, las ventas agrupadas, por ejemplo, por referencia, el sistema ya tiene preparados listados para que nosotros podamos ver ventas agrupadas por referencia, ¿bien? Con lo cual podríamos aquí verlas. Si nosotros desde estadística queremos ver listados varios, por ejemplo, pues aquí tendremos los altas de pacientes por años, tendríamos exactamente lo mismo. Si queremos acceder a estadística y ver gráficas de finanzas, pues podríamos acceder aquí, donde nos obtendrían gráficas de finanzas para ver apuntes de caja, apuntes de movimientos de facultativos, etcétera, etcétera. Bien, toda la información estadística que necesiten. Y hay algunos que son más interesantes, que tenemos, por ejemplo, el resumen de actividad, que lo que nos informa es para un periodo de tiempo determinado, nos hace un análisis general de qué es lo que ha sucedido en la consulta. Por ejemplo, el total de visitas pendientes, el finalizadas, el porcentaje respecto a las demás. Bien, tendríamos el número de pacientes nuevos atendidos, los ya existentes, el total de ventas, el de ventas desde visitas, desde presupuestos, las actuaciones realizadas, el número de visitas, de actos médicos, pacientes diagnosticados, tratados, y una serie de páginas adicionales, visitas por tipo, el total de visitas por tipo, el tiempo dedicado a cada una de ellas, el previsto, el total, más gráficas, visitas por cada uno de los facultativos, lo mismo para ver la actividad de cada médico, tratamientos médicos realizados para que podamos ver un poco qué es lo que, en función del tratamiento que hemos hecho, cuáles hemos realizado, los diagnósticos, lo mismo con los diagnósticos, lo mismo que veíamos antes, qué diagnóstico realiza la consulta, informes de ventas por facultativos, cuánto se ha vendido cada facultativo, ventas también por tarifa, que pueden ser interesantes, cuánto de nuestra tarifa, cuánto de cada compañía de seguros, ventas de servicios en concreto, cuántos actos médicos y productos hemos vendido en concreto de cada uno de los que tenemos, dados de alta en el sistema. Y prácticamente ya está. Con lo cual, esto es un informe de actividad que lo podemos obtener de manera individual, o también lo podemos obtener por médico, que es un análisis estadístico general de lo que está ocurriendo en la consulta. Y para finalizar, también tenemos un sistema de estadística llamado análisis estadístico. Este sistema lo que nos permite es determinar, por ejemplo, para un periodo de tiempo, que hay una serie de gráficas predeterminadas, pues por ejemplo una gráfica de evolución de visitas por tipo, gráficas acumuladas de visitas por tipo, donde nos va apareciendo para cada mes cuántas hemos hecho de cada tipo. Esto un poco en función también del tamaño de la pantalla, permitimos que cada uno pueda configurarse las pestañas y la posición. Si yo quiero ver este gráfico en esta parte inferior, lo puedo poner en la gráfica, si lo quiero ver, por ejemplo, aquí, lo pongo aquí. Es decir, fácilmente se puede organizar. Si este gráfico es muy grande, pues lo puedo ocultar para que me aparezca directamente aquí, y luego, porque no lo veo, y luego que se oculte. Pero tienen muchos informes del movimiento generado en la agenda, visitas por referencia para verlo, por compañía, informe detallado, cuántas visitas hemos tenido de pacientes existentes, nuevos, totales. Si quisiéramos analizar el movimiento de finanzas, nos haría lo mismo con las finanzas, cuántas ventas del periodo, la evolución, cuántos hemos vendido de cada acto médico, cuánto ha vendido cada médico, cuánto ha vendido de manera acumulada el médico, por tarifa, por categoría, también información detallada. Si quisiéramos ver los actos médicos realizados, pues aquí veríamos lo mismo, bien, actuaciones médicas realizadas, bien, diagnósticos, tratamientos, lo que fuera, imágenes capturadas, visitas finalizadas por cada facultativo, tratamientos por tipo, diagnósticos por tipo, para que pudiéramos ver cuántos diagnósticos realizamos de cada tipo. Bueno, incluso estadísticas de uso, bien, en este caso, pues el uso que se le ha dado al sistema
tareas que ha hecho cada usuario, tareas que ha trabajado con finanzas, usuarios, número de días conectados por usuario, determinada información que nos va a ayudar un poco a analizar lo que han hecho los usuarios. En resumen, con este sistema de estadísticas podemos analizar toda la actividad médica que se realice. Para terminar, actividad médica, perdón, y actividad de recepción y actividad administrativa, así como movimientos de stocks, etcétera, etcétera. Para terminar, hay un sistema muy interesante para obtener también estadística, que es el CRM. En el CRM, como saben, podemos generar lo que son campañas de comunicación, y estas campañas de comunicación están diseñadas para que nosotros podamos comunicarnos con los pacientes, pero las podemos utilizar también para obtener informes cruzados. Si yo quiero obtener una lista de pacientes que tienen que venir, que son por ejemplo de una referencia, y que además, por ejemplo, quiero analizar cuándo han venido, nosotros es un cruce de datos. Yo tengo que ver todos los pacientes que vienen de parte de una referencia y luego tengo que ver cuántas veces han venido. Podríamos generar una campaña nueva, le daríamos un nombre cualquiera, voy a darle aquí el nombre que yo quiera, y aquí yo analizaría, y aquí primero el sistema me preguntaría: ¿queremos filtrar por los datos de filiación? Yo desde aquí en este caso podría decir todos los pacientes que son amigos y familiares. Perfecto, podría seleccionar que son de Madrid, que son de un código postal, que son de una profesión, etcétera, etcétera. Luego el sistema nos pregunta que tengan alguna visita, que tengan algún tratamiento realizado, sí o no. Yo podría indicarle con qué médico, en qué fechas, por ejemplo, y de qué tipo. ¿Bien? O cualquiera, con lo cual el sistema lo que haría sería mostrarnos las referencias de pacientes, los pacientes que vienen de parte de esa referencia que tienen este acto vinculado. Por ejemplo, visitas, pues quiero ver todos los pacientes que han venido de parte de la referencia Amigos y Familiares, que se han realizado una consulta, pues por ejemplo, pues este año. Pues yo lo que haría sería seleccionar este periodo. El sistema automáticamente ya nos aparecería y el resultado ya nos diría si le quiero enviar un SMS, un correo electrónico, imprimir etiquetas postales, o lo quiero ver en un Excel. Si lo quiero ver en un Excel, el sistema ahora automáticamente me haría en Excel, que yo guardaría en cualquier sitio y luego ya lo podría ver. Esto lo podría guardar porque esta estadística la puedo obtener a menudo. También, por otro lado, y a partir de aquí podríamos hacer campañas como quisiéramos y guardándolas para ejecutarlas. También tenemos un apartado denominado estudios, que este apartado de estudios lo que nos permite es generar también cruces de datos, pero un poco más complejos. Nos va a tardar un poco porque tenemos aquí el CIE 10 total, pero en resumen, mientras lo va cargando, el sistema nos permite hacer más cruces de datos. Antes hemos dicho todos los pacientes que vienen parte de una referencia y que además tienen una visita médica finalizada, pero yo aquí podría decirle el nombre que quisiera del estudio porque lo puedo guardar, y podría seleccionar, pues por ejemplo, todos los pacientes que se han hecho una primera visita y una revisión en un periodo determinado de tiempo, y que además, que aquí podíamos filtrar, y que además han hecho un tratamiento de tal tipo, ¿bien? O que le he hecho un diagnóstico de tal tipo, y cruzando datos, y que además le he hecho una prueba, etcétera, etcétera. El sistema automáticamente lo que nos hará será mostrar todos los registros coincidentes. Y aquí ya nos da totales, en concreto, de los tipos de visita y de los tratamientos, y aquí ya nos informa un poquito el número de pacientes totales, pacientes nuevos, pacientes existentes, qué es lo que hemos preguntado, bien, para que poder tenerlo. De esta manera sencilla nos permite generar estudios de cruces de datos por múltiples factores, que puede ser muy interesante. Yo quiero ver todos los pacientes que vinieron el año pasado y que se les ha hecho un tratamiento determinado este año. Podríamos verlo, con lo cual nos puede resultar muy útil siempre y cuando etiquetemos correctamente todas las actuaciones, porque si el médico escribe un texto médico en la historia, estas etiquetas de qué es lo que hemos tratado y qué es lo que hemos hecho no lo obtendremos. Solo podremos obtener informes de los tipos de cita que tenemos en la agenda, y si tenemos bien determinados los actos médicos con sus precios en las tablas de servicios de artículos, podríamos obtener información con ese tipo. Pero si no lo tenemos predeterminado, no. Por ejemplo, si yo tengo una consulta de pediatría, tengo un tipo de visita que se llama visita convencional, visita normal, y un acto médico que vendo yo, consulta, que la vendo a 50 euros cada vez que viene un pediatra, hay un paciente a pediatría. Si yo quiero ver cuántos pacientes han venido en pediatría para hacerse una vacuna, como el médico no la ponga, no lo sabremos.
Lo podría obtener si en el tipo de cita yo pongo vacuna, pero como posiblemente igual el paciente no me lo ha dicho y la persona de recepción no tiene esa capacidad médica para determinar si viene una vacuna o viene porque soy dermatólogo y tiene psoriasis, no lo sabrá. También lo podría ver si yo tengo un acto médico determinado en mi tabla de servicios de artículos denominado vacuna, con un precio correspondiente. Pero si yo no lo tengo determinado y lo estoy vendiendo como una consulta normal, tampoco lo sabré. De ahí a que para nosotros sea especialmente importante, si quieren posteriormente analizar la actividad, que etiquete el médico su actividad, porque es el que realmente le da un valor al sistema, es el que realmente le dice al sistema qué es lo que le está ocurriendo a ese paciente, con lo cual mediante eso siempre podrán analizar cuál es la actividad médica, por qué me vienen los pacientes, qué es lo que le hacemos a los pacientes y qué le vendemos a los pacientes. Si no sabemos el qué le hacemos a los pacientes, no podremos obtenerla. De ahí a que todos los centros médicos tengan especial hincapié en formar a los médicos para que o pongan diagnósticos cada vez que el paciente viene o pongan tratamientos, que al fin y al cabo no deja de ser el motivo de la consulta, pero etiquetado y firmado por el médico. Y esto es todo. Les invitamos a continuar viendo nuestros vídeos para obtener información acerca del funcionamiento general de Ofimedic.